Bueno, muchachos, espero estén muy bien, que tengan todos muy buena tarde, saludándolos desde otra parte de la casa, que te pueda adaptar. Pero bueno, eh, bien. Entonces, muchachos, para el día de hoy tenemos pues otro tema, igual que siempre en una clase, en cada clase distinta vemos diferentes temas. Eh, Obviamente vamos a tener una parte de solución de dudas si todavía, para los que todavía no han podido realizar el taller que es para el día de hoy, el taller de módulo análogo digital, convertidor de análogo de digital. Entonces, pues bueno, pensando en eso, el día de hoy pues no será tan largo, o bueno, vamos a darle un espacio largo para ese tipo de dudas y pues también para lo que va a ser el tema del día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Ya saben, empezamos siempre con la parte teórica. Y bueno, hoy nos va a tocar un tema que nosotros, eh, o bueno, ya nos adentramos en algunos tipos de comunicación que incluye nuestro microcontrolador. El módulo para hoy va a ser el módulo EUSART, ¿sí? Es un módulo el cual nos permite hacer transmisión de datos. Pero entonces, pues bueno, vamos a ver las características que tiene y pues bueno, ¿qué es lo nuevo? O sea, ¿qué es de diferente con la transmisión normal que hacíamos de datos? Bueno, entonces, el módulo EUSART resume, pues tiene como siglas Enhanced, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Simplemente es un receptor o un transmisor universal que puede funcionar sincrónicamente o asincrónicamente y básicamente pues la E adicional es que dicen que es mejorada. Realmente estuve buscando porque pues no sé, no estoy muy versado ok, ¿en qué parte mejoró? O sea, ¿en qué aspecto? Eh, bueno, habría que mirarlo, pero, pero pues bueno, no sé, siempre lo he conocido así y normalmente lo ponen sin la E y básicamente pues creo que, o sea, muy pocas veces lo he visto utilizando con la E. Entonces, bueno, eso como un dato curioso. Uy, miércoles casi se me cae la visita de un segundo. Ya, listo. Entonces, ¿por qué no me funciona la pizarra? Denme un segundo. Bueno, de pronto es el cable. Voy ahorita a cambiarle el cable, pero bueno, por el momento, pues espero no utilizarlo mucho. No mentiras, si la voy a utilizar. Bueno, regálenme un momento, muchachos. Voy por el otro cable.
Bueno, qué pena por la interrupción. Ya volvimos. Listo. A ver. Listo. Entonces, este es un módulo que permite la recepción y la transmisión de información desde y hacia el microcontrolador. Es un bloque adicional o bueno, uno de los periféricos que maneja nuestro microcontrolador. ¿Sí? Y este intercambio de información, lo importante es que se realiza siguiendo un protocolo universal, el cual se conoce como comunicación serial. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué tiene que ver ese protocolo o qué tiene de especial y qué es lo diferente con lo que ya hemos hecho antes. Entonces, la comunicación serial permite enviar varios datos por un único medio. Tomemos el ejemplo de la derecha. Tenemos un sistema 1, un sistema 2. Si nosotros quisiéramos enviar una cadena o un carácter que tiene 8 bits, pues tendríamos que para eso, digamos que lo queremos enviar de un microcontrolador a otro microcontrolador o de un microcontrolador a otro elemento como un computador, tendríamos que tener 8 diferentes pines, un puerto completo funcionando para ese sistema. ¿Sí? Y bueno, se envía totalmente. Ahora, el protocolo de comunicación serial lo que nos dice es, venga, ¿para qué envía cada uno de estos de manera continuada si simplemente lo que puede hacer es enviar cada uno en un espacio de tiempo y al recibirlo, pues, bueno, del sistema 1 al sistema 2 no hay que utilizar más que un solo conductor, ¿sí? Si queremos enviar de un lado al otro. Lo enviamos los 8 bits y luego volvemos a enviarlos si hay necesidad, pero siempre con una medida de tiempo, ¿sí? Digamos tiempo cero y tiempo final. Entonces, eso es lo que nos dice el protocolo. No hay necesidad de poner tantas cosas, solamente lo que podemos hacer es reducir la cantidad de líneas y enviar todo por una sola. ¿Sí? Y básicamente es cómo se realizan las comunicaciones, porque ustedes si ven a su alrededor los elementos electrónicos no tienen una serie o sea, no tienen, aunque envíen mucha información, no tienen más de 8 pines, ¿sí? Y si acaso otros pines sirven para otro tipo de cosas, la recepción y la transmisión de datos es muy leve, ¿sí? O sea, se realiza por dos puertos. Por ejemplo, el sistema USB, no sé si ustedes se han puesto a desarmar un cable, el USB tiene, por ejemplo, solamente 4 cables dentro de él. Y por esos 4 cables, pues el primer cable funciona para envío de electricidad, de alimentación. El segundo cable, pues obviamente tiene que enviar una señal de tierra, ¿sí? El tercero es para enviar y el cuarto es para recibir. RX, recepción, transmisión, TX, ¿sí?
sea, el USB básicamente es lo que usamos en todo lado, en todo momento, y pues prácticamente con lo que es celulares, computadores, periféricos, mouse, sistemas de información. Todo solamente tiene cuatro canales, solamente tiene cuatro conexiones y por ahí se envía todo. Entonces, este tipo de comunicación es lo que permite eso, ¿sí? Básicamente, si lo miramos desde lo que hemos visto antes, es un tipo de multiplexación. Obviamente por división de tiempo. Cada tiempo se envía un dato. ¿Sí? Pero bueno, realmente la idea es realizar eso. Y pues bueno, ¿por qué se le dice comunicación universal? Porque es que, o sea, es realmente es universal. Si nosotros podríamos hacer la conexión de un microcontrolador a un computador y no habría problema. ¿Por qué? Porque el computador eh, recibe y pues puede interpretar la comunicación serial, ¿sí? Entonces realmente es universal porque todo lo que tenga que ver con comunicación serial va a tener el mismo protocolo y todos van a poder entenderse entre sí, por decirlo así, ¿vale? Entonces, claro, es como la USB, Universal Serial Bus, creo que es. O sea, funciona en cualquier lado. Esto también está hecho para lo mismo, para que funcione absolutamente en cualquier lado. Eh, bueno, entonces podríamos hacer con esto eh, comunicación entre controladores, entre microcontroladores y también con el computador. ¿Mm? Bueno, entonces nosotros tenemos un módulo exclusivo para esto en el PIC 18F4550. ¿Qué tiene que ver? Bueno, realmente no tenemos que montar toda la cosa, no tenemos que hacer la división de tiempo para que se envíe un dato después de otro tiempo, después de otro tiempo, ¿sí? Ese control no es necesario que nosotros lo realicemos porque hay unos módulos programados exactamente para eso y que según nosotros le incluyamos algunas eh, algunas configuraciones ya pueden funcionar, ¿sí? O sea, básicamente podemos meter un valor y perdón, por acá, podemos meter un valor y todo esto nos permite tener una salida ya implementada con comunicación serial. Y lo mismo, podemos recibir la comunicación serial e interpretarla para tener un solo valor. Entonces, básicamente, si hacemos la analogía que la comunicación serial es un tipo de multiplexación, pues en nuestro PIC hay un módulo encargado para decodificar y para codificar, ¿sí? Obviamente la transmisión se encargaría de codificar y la recepción de decodificar. ¿Mm? Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Este módulo está disponible, como les decía, en, en nuestro PIC, en el puerto C, más específicamente en los pines R6 y R7. En R6 está ubicada la transmisión y en R7, en RC7, bueno, perdón, el módulo de recepción. Entonces solamente estos dos pines es lo que tiene que ver con el módulo EUSART. No necesita más. ¿Mm? Bueno, estas son todas las características que incluye nuestro módulo. Puede operar sincrónicamente, asincrónicamente. Tiene una operación full,
duplex en modo asincrónico. Full duplex significa que funciona tanto con transmisión como en recepción, ¿sí? La operación HAL duplex en operación síncrona, ¿sí? Con un esclavo, maestro esclavo, pues bueno, realmente esto ya son palabras muy técnicas. Básicamente lo que dice es que él puede funcionar con un canal único de transmisión y de recepción con una sincronización interna. Estoy como haciendo la letra como muy pequeña. Interna o externa. Ya de que nos hablen de sincronía, pues nos estarán hablando de una señal de reloj. Y pues puede ser la señal de reloj interna o puede ser una señal de reloj que se trae de otro lado, externa. ¿Sí? Bueno, puede operar con 8 o 9 bits, es decir, puede enviar datos desde 0 hasta 255 o desde 0 hasta 511, ¿sí? 8 o 9 bits, 2 a la 8 o 2 a la 9. Puede tener una velocidad de envío de baudios. Ya vamos a ver que eso de baudios puede ser de alta velocidad o de baja velocidad, ¿sí? Puede tener una calibración automática para más o menos saber a cuántos baudios están recibiendo la señal. Tranquilos, ya vamos a ver eso, no se preocupen. Puede tener una recepción automática también, ¿sí? Puede detectar cuando hay errores de datos sobrescritos o datos invalidados, o sea, datos inválidos, ¿sí? Porque pues siendo un protocolo, pues tenemos que seguir como las reglas, ¿sí? O sea, protocolo básicamente tenga, no sé, o sea, por ejemplo, ustedes en una fiesta del protocolo es siempre, pues, no sé, ir de traje, no pelearse con nadie, no sé, no cantar a gritorio una canción a menos que sea después de las, no sé, de la 1, 2 de la mañana, ¿sí? Seguir el protocolo. Si no se sigue el protocolo, pues tiene una forma de saber, ok, esto no está siguiendo el protocolo, entonces marca un error. Y tiene dos interrupciones independientes entre ellas, completar transmisión o completar recepción, ¿sí? Esto como para mostrarles, para decirles que el módulo USART es bien completo, el del PIC 18F4550. Ya vamos a ver pues cada uno y cómo utilizar. Aunque pues hay algunas cosas que de por sí ya les diré, ya no hay necesidad, o sea, realmente, bueno, no es que no haya necesidad, sino se salen de nuestro alcance, de nuestra área de estudio. Realmente vamos a tratar el módulo USART de la manera más sencilla que necesitemos, o sea, no necesitamos hacer algo de más, ¿sí? Entonces, pues varias de estas cosas pues no las vamos a tener en cuenta, pero pues es como para, o sea, porque si no, podemos quedarnos 5 clases y no ver todo lo que tiene el módulo de USART, ¿sí? Bueno, tiene varios registros al igual que todos los módulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene un módulo que sirve para controlar y saber el estatus del transmisor, ¿sí? Cómo funciona ese transmisor. Entonces, pues eh, ya vamos a ver, pues, cuando necesitemos escoger entre uno y otro valor, pues bueno, ahí vamos acá o vamos a otro registro. También tenemos el registro de recepción. Entonces, pues aquí con este registro controlamos y conocemos el estatus del receptor, ¿sí?
Y también tenemos un registro para controlar la razón de transmisión o envío de audio, ¿sí? O sea, como controlar como esa velocidad a la que se envían los datos, más o menos es esto. Entonces, pues tenemos que hacer un control, pues para tener eh, un correcto protocolo de envío de datos. Listo. También tenemos juntos otros registros que no son de control, sino son de almacenamiento, como son el buffer en donde yo tengo que poner los datos que quiero enviar, o sea, que van a salir de mi microcontrolador. También tengo un buffer que guarda, bueno, un registro que guarda los datos que me envíen, sí, obviamente, incluyendo todos los bits. Y también tiene un registro que acumula, pues más o menos, según la configuración que uno le dé, cuánto es la razón de transmisión o envío de audios y qué tan rápido se realiza esto. Y pues bueno, este registro realmente son dos. Si nos quedamos cortos con uno, ¿sí? Si ya no supera los 8 bits, los 255 en valor, pues podemos utilizar el otro, que es más grande, pero básicamente pues contienen la información pues necesaria, la información en uno solo prácticamente, ¿sí? O sea, solamente si es más grande utilizamos este, si no, pues solamente este. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir el día de hoy para configurar nuestro módulo en nuestro programa. Entonces, primero tenemos que decir, ok, listo, ¿con qué pines vamos a funcionar, a trabajar? Listo. Serían los pines de transmisión y de recepción. Obviamente, de transmisión va a ser un pin de salida, ¿sí? Y de recepción un 3 de entrada. Listo. Tenemos que ajustar la velocidad con la que se van a comunicar nuestros dispositivos, ¿sí? Esa se hace con el registro que anteriormente vimos, este de acá. Entonces nosotros les decimos, básicamente, no sé, se están enviando tal cantidad de audios por segundo. Listo, lo ponemos ahí. Ya. Eh, listo. También ajustamos la configuración de la velocidad, si es una velocidad alta o si es velocidad baja. Sí. Esto es un 1 o un 0. Lo hacemos modificando el valor de el valor BRGH del registro de estatus de transmisión. ¿Sí? Si nos devolvemos, vamos a ver que acá, si nosotros escogemos alta velocidad, tenemos que poner 1, o si ponemos baja velocidad, tenemos que poner 0. No se preocupe, dependiendo de la velocidad, pues vamos a aplicar una fórmula u otra fórmula. ¿Sí? Eh, realmente es como, si quiero enviarlos a muy alta velocidad, pues le pongo 1, y si quiero enviarlos a baja velocidad, le pongo 1. Eh, También yo tengo que seleccionar si mi módulo funciona asincrónicamente o sincrónicamente, ¿sí? Ya vamos a ver qué tiene que ver, o sea, qué facilidades tiene funcionar asincrónicamente y cuáles sincrónicamente. Obviamente esto se escoge con un registro, con un elemento en el registro TXSTA, el registro de sincronía, que pues lo vemos acá, modo síncrono o modo asíncrono, ¿sí? Listo. Eh, Obviamente habilitamos los pines, o sea, no hacemos que estas sean las salidas normales de los puertos, tenemos que hacerlos que trabajen pues para nuestro módulo. Eso, ok, me faltó anotarlo acá con qué registro se hace, pero no se preocupen.
Eh, Aquí pues, o sea, ahorita pues ya lo pongo en código, entonces es mucho más fácil. Eh, Ajustamos cuántos bits vamos a enviar, ¿sí? Entonces, como se nos decía antes, nosotros podíamos enviar entre 8 o 9 bits. Si este registro es igual a 1, si el valor de esto es igual a 1, enviaríamos 9 bits. Si no, solamente enviaremos 8. Obviamente habilitamos que se pueda transmitir, ¿sí? Que esté encendido el módulo. Obviamente también ajustamos si estamos recibiendo 9 bits o solamente 8 bits. Y habilitamos que se puedan recibir datos. Entonces encendemos una parte del módulo para recibir y otra parte del módulo para transmitir. Y listo. Eso es lo que se tiene que hacer para que se pueda utilizar mi módulo eh, EUSART. Bueno, entonces vamos respondiendo preguntas porque pues sé que hay varias. ¿Qué es un baudio? Un baudio simplemente es una unidad de medida que realizaron, pues, sobre todo para telecomunicaciones, que muestra o representa la cantidad de veces que cambia el estado de una señal en un periodo de tiempo. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, mi señal, que aquí, bueno, le falta un bit. Por acá. Mi señal, por ejemplo, es como básicamente la mayoría de cosas que trabajamos acá, de 8 bits. Entonces, bueno, los baudios serían la unidad de tiempo que, o bueno, la unidad que me permite contar cuántas veces cambia el estado de una señal en cierto tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero transmitir un valor, por ejemplo, el que está acá, 010100010, pues debe haber una medida que me diga que por, no sé, en cierta cantidad de segundos hubo tantos cambios de estado, ¿sí? Cambios de estado que representan el envío de una señal. Entonces, esos son los baudios. Baudio es cambio de estado, ¿sí? Los baudios se miden en cantidad de cambios por segundo. ¿Mm? Por ejemplo, pues si hay 9600 bits por segundo, pues los baudios van a ser 9600 baudios por segundo. Entonces, cada segundo nuestra señal cambia 9600 veces de estado. Esta medida lo van a ver muy seguido en comunicaciones si es que se van por esa área, ¿sí? Los modem funcionan a partir de baudios. Pero pues nosotros aquí simplemente lo vamos a usar como una medida que nos va a decir, ok, los computadores funcionan a tal cantidad de baudios, entonces tenemos que acoplarnos a cierta cantidad de baudios, ¿sí? Y pues bueno, aquí solo lo vamos a utilizar para señales digitales, pero sepan que también funcionan para señales analógicas. Obviamente, oh, oh, miércoles, aquí faltó una presentación. Ah, no, ajuste, ok. Nosotros, según el ajuste de los baudios, que les digo como que es muy del protocolo, ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, uno no puede decir que el sistema funciona a un baudio, no. Eso tiene sus valores establecidos. Y esos valores establecidos pues están disponibles en todos los dispositivos que tienen la comunicación serial. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor le vamos a meter a este que nos ajusta qué cantidad de baudios vamos a tener? Bueno, aquí está la fórmula de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Al final, pues este tiene un valor y el valor que acumulamos en él es el que nos va a servir
para que nuestros dispositivos como que no estén desincronizados, ¿sí? Para que sepan que si yo envío un dato, a qué velocidad me lo puedo obtener, ¿sí? O sea, todo funciona con un protocolo. Entonces, si yo sé que voy a recibir o enviar datos a cierta cantidad de, a cierta velocidad, pues yo lo tengo que recibir o enviar desde un dispositivo que tenga la misma cantidad de vatios, porque si no, pues no nos vamos a entender, ¿sí? Entonces, pues el error no tiene que ser tan alto, ya vamos a ver por qué se genera un error, ¿sí? Esto lo vamos a ver más como en la parte de programación, ya cuando vamos a escoger una cantidad de vatios. Pero pues básicamente em, en nuestro, en nuestro datasheet del peak se encuentra ya si por ejemplo, si yo estoy funcionando a una frecuencia de oscilación de tanto, cuánto tiene que ser, o sea, y si lo quiero a tantos baudios, pues cuánto valor qué valor le tengo que poner a ese registro que vimos antes, ¿sí? Entonces ya están las tablas. Ni siquiera hay que hacer el cálculo porque las tablas ya están. Entonces, esto es según la configuración. O sea, si es asíncrono, si trabaja lento y si no reciba más de 16 bits, pues entonces seguimos las tablas y le ponemos a dicho elemento un valor definido, ¿sí? Esto ahorita lo vamos a ver bien cuando hagamos el ejercicio de poner o sea, el cálculo de este valor según nuestra predilección, ¿vale? No se preocupe. Entonces, se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar asincrónicamente o sincrónicamente? ¿Sí? ¿Qué implica? Bueno, realmente la operación asíncrona es la que más se maneja, ¿sí? Y es la que maneja, por ejemplo, el USB. El USB no es que todo el tiempo esté enviando una señal, no. El USB envía cuando necesita una señal, cuando necesita actualizarla o necesita cambiarla. Pero más allá de eso, no. ¿Sí? Entonces, puede ejecutarse en cualquier momento y no tiene que obedecer una señal de reloj determinada. ¿Sí? Para hacer esto, cada carácter debe colocarse, o sea, debe colocarse entre ciertos bits de inicio y ciertos bits de parada. O sea, el sistema reconoce que empieza a enviarse un carácter o empieza a recibirse un carácter por un bit de inicio y un bit final. Esto es como para saber que efectivamente sí se está recibiendo algo con el mismo protocolo, ¿vale? Entonces, asincrónicamente, pues es muy fácil enviar datos porque solamente necesitamos decirle, oiga, vamos a enviar un dato. Y listo, terminamos de enviar el dato. Ya, pare de contar. Y pues así, o sea, le, le, es que podemos hacer la comunicación entre dos partes. ¿Mm? Sería como, básicamente como hacemos la comunicación nosotros por teléfono. Nosotros hablamos, empezamos a hablar y cuando terminamos de hablar, la otra persona sabe que tiene que responder algo, ¿sí? Ahora, la parte sincrónica, pues obviamente es la que tiene que ver o que está relacionada con una señal de reloj, ¿sí? Entonces, obviamente, si está funcionando con un reloj, pues cada carácter se tiene que enviar según el ciclo reloj. No tiene que enviarse ni antes ni después, sino justamente con el ciclo del reloj.
Y eso nos limita bastante porque básicamente pues tendríamos que, sería como una especie de tren que solamente pasa en ciertos horarios y pues tenemos que enviar determinada, o sea, en determinado momento sin opal o recibir en determinado momento. No se utiliza mucho este tipo de envío por serial porque básicamente tendríamos, o sea, porque básicamente tendríamos que estar pendientes siempre del envío de la señal. No podemos saber cuándo inicia y cuándo termina, ¿sí? Pero se usa mucho cuando se trata de transmitir datos, porque pues si ya sé que voy a transmitir 1 millón de datos, pues yo no necesito saber cuándo inicia uno, cuándo inicia otro, simplemente los envío bien determinados y ya, ¿sí? Entonces para los periféricos es más normal utilizar la comunicación serial asincrónica y para los envíos de datos entre elementos, digan ustedes el Wi-Fi, no, no mentiras, más como, no sé si se acuerdan el infrarrojo, no sé si alcanzaron a tenerlo, pues yo no lo tuve, pero sí me acuerdo porque mi celular era muy chichi en ese tiempo. Pero pues bueno, el infrarrojo, el Bluetooth, esos son elementos que están enviando datos constantemente, entonces no necesitan una señal que les digan, empezamos un dato, terminamos otro dato. No, envían así, continuo, ¿sí? Entonces, como les digo, no se necesita ningún estímulo para saber cuándo empieza o cuándo finaliza. Y pues, siendo síncrona, pues nosotros podemos transmitir y recibir datos por el mismo canal. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros, o sea, es básicamente como si estuviéramos hablando y supiéramos que después de 1 minuto la otra persona se tiene que callar y yo tengo que empezar a hablar. Y tengo que hablar 1 minuto hasta que la otra persona, eh, o sea, que yo deje de hablar y la otra persona empieza a hablar de nuevo, ¿sí? O sea, como teniendo esa especie de sincronía, yo no necesito tener dos canales, solo necesito tener uno. Porque si funcionando de manera sincrónica, puedo saber cuándo envío y cuándo hago transmisión. Más o menos sería esto. Y bueno, sincrónicamente, pues con el ciclo de reloj se envían los datos y asincrónicamente, pues tenemos que empezar y finalizar. Tenemos que denotar que finaliza y empieza, perdón, que empieza y que finaliza un dato. Bueno, finalmente, el módulo usar tiene interrupciones, ¿cierto? Eh, entonces, nosotros podemos usarlas utilizando algunos registros especiales, pues están en las librerías que tienen perdón, en los registros que tienen todas las interrupciones. Eso sí, no vamos a incursionar mucho en esto porque realmente tampoco se utiliza mucho. Hay otras formas en las que no tenemos que utilizar interrupciones. Más o menos como en el convertidor, tenemos formas de saber cuándo se termina de transmitir una señal y cuándo se termina de recibir. Entonces, utilizar las interrupciones pues es como un poco redundante y nos saca del main. Entonces, normalmente pues no se utilizan, pero si en algún momento tienen que utilizarlo, aquí están pues los valores y los registros que tienen que modificar pues para que se realice. ¿Listo? En esto pues más que eso no voy a incursionar. Bueno muchachos, ¿alguna duda hasta acá? Entiendo si tienen muchas, pero de pronto alguna duda de concepto, ya obviamente pasaríamos a hacer nuestra aplicación y pues ya se entiende mejor, pero mientras algo que no se entienda o todos bien.
¿Bien? Sí, ¿no? Sí, profe, creo que tal vez con el taller podamos. Sí, tranquilos, que eso siempre es así. Solo que tengo que dar una parte teórica, sí o sí. Bueno, entonces ya ahorita vamos a llegar y a coger nuestra presentación y a aplicarla a lo que vamos a hacer. Y ya, pues, la mayoría de dudas me imagino que se resolverá. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, son las 6:54. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos para descansar y comer algo. Y volvemos a las 7:04 para ya empezar con nuestra parte de práctica, ¿vale? Entonces, bueno, ya nos vemos.